Ayer, 18 de enero de 2026, España se despertó con el sonido de las sirenas. Las imágenes de Córdoba, con vagones de alta tecnología retorcidos como si fueran de papel, nos han helado la sangre a todos. Nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede fallar una máquina diseñada con la última tecnología del siglo XXI? Pero la triste realidad es que el precio del progreso a veces se paga en vidas humanas. La historia del ferrocarril en España es una historia de ingeniería y orgullo, sí, pero también es una historia escrita con cicatrices, desde los túneles oscuros de la posguerra, donde la dictadura intentó ocultar cientos de cadáveres, hasta las curvas de alta velocidad, donde el sistema falló. Hackeo, accidente, nunca lo sabremos. Hoy, en Alaminero Historia, no vamos a juzgar, vamos a recordar. Vamos a recorrer cronológicamente los episodios más oscuros de nuestras vías para entender, sí, he dicho vías, no vidas, para entender por qué. A pesar de toda nuestra tecnología, el gigante de hierro sigue siendo impredecible. Y al final, analizaremos la inquietante teoría que rodea al accidente de ayer, rumores de fallos electrónicos y un posible sabotaje digital. Bienvenidos a la cronología del desastre. Nuestro viaje al pasado empieza en el 1944. España era un país gris, destrozado por la guerra civil, hambriento y aislado. Los trenes viejos, el mantenimiento es precario y la gente viaja hacinada como ganado. Estamos en la provincia de León, es el 3 de enero. El tren Correo Expreso, número 421, viaja de Madrid a Coruña. Llevaba oficialmente a unos cientos de pasajeros, pero la realidad es que iba abarrotado de gente sin billete, soldados y familiares enteras huyendo de la miseria. Al llegar a la bajada de Barañuelas ocurre la pesadilla. El maquinista intenta frenar, pero los frenos no responden. El tren empieza a ganar velocidad, 80, 90, 100 km por hora, en una bajada pronunciada. Es un misil de acero sin control. El tren entra en el túnel número 20, cerca de Torre del Bierzo. Pero el destino es cruel. Dentro del túnel hay otra locomotora haciendo maniobras. Y por si fuera poco, en sentido contrario, viene un tercer tren cargado de carbón. El impacto dentro de la montaña fue el infierno. El choque provocó un incendio que duró días. El túnel se convirtió en un horno crematorio. Pero lo más terrible no fue el accidente, fue el silencio. El régimen de Franco no podía permitirse mostrar debilidad. La censura actuó de inmediato. Oficialmente dijeron que murieron 78 personas. Me recuerda a mí esto de censurar las cifras, ¿no, chicos y chicas? Una mentira piadosa, para no alarmar a la población. Vaya. Sin embargo, los historiadores y los testigos saben la verdad. Se estima que murieron entre 500 y 800 personas. Muchos cuerpos nunca se recuperaron, vaporizados por el fuego o enterrados en fosas comunes sin nombre. Durante décadas, Torre del Bierzo fue un secreto a voces, el mayor desastre ferroviario de nuestra historia, borrado de los libros por una dictadura que prefería el olvido a la verdad. Me recuerda a la Dana. Saltamos casi 60 años en el tiempo. Estamos en la España moderna, la del siglo XXI. Creíamos que los choques frontales eran cosa del pasado, de películas del oeste. Pero el 3 de junio de 2003, el destino nos demostró que el error humano sigue siendo el factor más peligroso. Chinchilla, Albacete, un modenotalgo
con 82 pasajeros se dirige a Murcia. En sentido contrario, un pesado tren de mercancías se acerca. La vía es única, es decir, solo cabe un tren. Uno de los dos debe esperar en la estación a que pase el otro. El factor de circulación de la estación comete un error fatal. Da luz verde al talgo cuando el mercancías aún está en la vía. El maquinista del talgo arranca confiando en la señal. Pocos kilómetros de la estación, en una curva sin visibilidad, se encuentra. El choque fue brutal, pero lo que convirtió en este accidente en una tragedia nacional no fue el golpe, fue la carga. La locomotora del tren de mercancías llevaba miles de litros de diésel. Al impactar, se produjo una explosión que envolvió los primeros vagones del talgo a una bola de fuego instantánea. 19 personas perdieron la vida carbonizadas. Este accidente cambió las normas para siempre. Nos enseñó que no podemos confiar solo en la palabra de una persona para dar una luz verde. Se necesitaban sistemas automáticos que frenaran los trenes si el humano fallaba. Y así llegamos al accidente que todos tenemos grabado en la retina. El que vimos en directo por una cámara de seguridad. 24 de julio de 2013, víspera del Día de Galicia, Santiago de Compostela. El tren Albia 04155 vuela sobre las vías. Es un híbrido de alta velocidad. Todo parece ir bien. El maquinista habla por teléfono con el interventor. Una práctica que entonces era habitual. Se distrae unos segundos vitales. El tren se aproxima a la curva de Agrandeira, una curva cerrada, antigua, diseñada para pasar a 80 km por hora. El tren entra a 190. Las leyes de la física son implacables. La fuerza centrífuga empujó al tren hacia afuera. Los vagones vuelcan, se arrastran, chocan contra el muro de hormigón. 80 fallecidos y más de 140 heridos. Aquí la polémica fue distinta. No fue culpa del maquinista. España entera se preguntó por qué no había un sistema automático de frenada en el tren. ¿Por qué en la línea de alta velocidad hay seguridad máxima, pero justo en esa curva el sistema estaba desconectado? Android, que en la tecnología a medias es una trampa mortal. Y así llegamos al presente, a ayer mismo, al desastre de Adamuz, Córdoba. Sobre el papel, este accidente no debería haber ocurrido. Hablamos de trenes de la compañía Ireo y Renfe, los más modernos de Europa. Hablamos de una vía que, según las autoridades, fue revisada y renovada hace menos de un año. Entonces, ¿por qué? Los informes oficiales tardarán meses, si es que se sabe algún día, pero fuentes internas y expertos en seguridad ferroviaria están empezando a señalar algo inquietante, algo que no había pasado nunca antes. Se habla de un fallo electrónico masivo. El tren de Irio no descarriló por exceso de velocidad, ni por una vía rota. Testigos aseguran que el tren se comportó de forma extraña. Segundos antes, como si los sistemas no estabilizados se hubieran vuelto locos. Y aquí la teoría que circula en los foros de inteligencia y que nadie se atreve a confirmar en alta voz: la sombra del ciberataque. Vivimos en el 2026. Los trenes ya no son mecánicos, son órdenes con ruedas. Están conectados a redes 5G, a satélites, a centros de mando. Existen rumores fuertes de que el sistema de señalización justo de ese tramo pudo sufrir una intrusión, un hackeo. Un hackeo que cegó a los sensores. ¿Es posible que los sensores que debían avisar al tren de Renfe de que había un obstáculo fueran desactivados remotamente? ¿Es posible que el tren de Irio recibiera órdenes digitales contradictorias que bloquearon sus ejes?
El ministro ha calificado el accidente de extraño. Me hace gracia lo de extraño. Y en el mundo del espionaje y la ciberseguridad, extraño suele significar provocado. Si se confirma que esto no fue un fallo mecánico, sino un ataque a las infraestructuras críticas de España, no estaríamos ante un accidente, estaríamos ante un acto de guerra moderna. De momento, son solo teorías, filtraciones. Pero una cosa es segura, 21 familias han quedado destrozadas. Y la última actualización, sin confirmar, ya superan los 40 fallecidos. Sin confirmar, y la confianza en la alta velocidad española ha quedado herida de muerte. No voy a señalar quién es el culpable, pero sabemos de dónde viene el olor a podrido. Viene de arriba. ¿De quién? Decidme en comentarios de quién pensáis. ¿Fue la máquina o fue el hombre quien manipuló a la máquina? Seguiremos investigando. Soy Alaminero. Si queréis saber la verdad, suscribiros, porque esto no ha hecho más que empezar. Gracias.